Cada año, cuando las sombras se alargan y el olor a cempasúchil invade el aire, México se detiene a honrar a los muertos. Pero, ¿qué pasa cuando las ofrendas no son suficientes? ¿Qué ocurre cuando un alma no encuentra su camino? ¿O cuando el olvido se convierte en una puerta abierta al más allá? Detrás de las flores, del incienso y de la música, existen creencias que no se cuentan en voz alta, historias que hablan de almas que regresan con rencor, de muertos que llaman a los vivos y de rituales que podían condenar a quien los desafíe. Esta noche, acompáñame a cruzar ese umbral sagrado, donde la tradición se mezcla con miedo y cada vela encendida podría ser una invitación al otro lado. Soy Phantom y hoy conocerás las creencias más perturbadoras del Día de Muertos, porque esto es Phantom Mix, donde mezclamos sombras, misterios y secretos del más allá. Los muertos que se llevan a los vivos. Esta creencia nace del antiguo pensamiento mexica sobre el equilibrio entre la vida y la muerte. Los mexicas creían que el alma no desaparecía, sino que transitaba por diferentes planos y que durante la fiesta de los muertos pequeños y el Día de los Muertos adultos, los espíritus podían regresar al plano terrenal para visitar a los suyos. Con la llegada del catolicismo, este día se fusionó con la creencia cristiana de las ánimas del purgatorio y se empezó a decir que los muertos podían volver en busca de ayuda, perdón o compañía. Ahí es donde nace el lado oscuro. El alma olvidada, triste o resentida, no regresa a convivir, sino a arrastrar a alguien más consigo. En varios pueblos de Oaxaca, Michoacán y Veracruz, se cuenta que si un difunto no recibe una ofrenda durante el Día de Muertos, su alma deambula con rencor. Dicen que se espera fuera de su antigua casa, observando cómo otros altares brillan, mientras el suyo permanece oscuro. Cuando no soporta la soledad, busca a un pariente, normalmente al más joven o al más débil espiritualmente, para llevárselo consigo al otro lado como compañía eterna. En relatos orales, hay casos de personas que enferman repentinamente después del 2 de noviembre y que mueren en sueños diciendo haber visto a su difunto llamándolos desde la puerta o desde el altar. Los ancianos dicen que, cuando un muerto viene por un vivo, el ambiente cambia sin razón aparente. El aire se enfría súbitamente, aunque la casa esté cerrada. Los perros lloran mirando hacia un punto vacío. La vela del altar se apaga sin viento visible, y en el silencio, alguien jura escuchar que lo llaman por su nombre, con la voz de un familiar fallecido. Si la persona contesta o sigue la voz, su alma puede desprenderse del cuerpo mientras duerme, y al amanecer, ya no despierta. Para evitar que esto ocurra, se acostumbran ciertos rituales: encender una vela blanca frente a la puerta principal y dejarla encendida hasta el amanecer del 3 de noviembre, colocar sal o ceniza en forma de cruz frente a la entrada, símbolo de protección que las almas en pena no pueden cruzar, rezar por los olvidados. Se dice que cada oración les da luz y la luz los calma, alejándolos de los vivos. En algunos pueblos del centro de México, incluso se dejan dulces o juguetes afuera de la casa para distraer a las almas que buscan compañía. Dicen que el Día de Muertos, el olvido puede ser más peligroso que la muerte misma, porque los muertos, aunque se hayan ido, aún sienten, aún esperan ser recordados, y cuando esto no sucede, regresan. Esto ocurrió en un pequeño pueblo en Oaxaca, en el año de 1999, una historia que muchos recuerdan, porque nadie se atreve a contarlo en voz alta. La historia de doña Teodora, una mujer que decidió romper una tradición y pagó el precio. Teodora vivía sola desde ya más de 20 años, en una vieja casa, al borde del camino que llevaba al panteón. Su esposo, don Isidro, había muerto en un accidente de trabajo, y desde entonces ella mantenía su altar cada noviembre. Flores, pan de muerto, velas, mezcal, todo. Hasta que un año, cansada, dijo en voz alta: ¿para qué seguirle poniendo ofrendas a un muerto? Él ya debe estar descansando, y yo también. Los vecinos intentaron convencerla, pero Teodora fue firme. Ese año no habría altar. Dijo que ya era tiempo de dejarlo ir. El 1 de noviembre cayó una noche espesa sin luna.
El aire olía a cempasúchil y a copal, y desde las casas cercanas se escuchaban rezos, risas y el crepitar de las velas. Pero en la casa de Teodora reinaba el silencio. Cuentan los vecinos que, pasada la medianoche, los perros comenzaron a aullar, uno, luego otro, hasta que todo el camino viejo se llenó de ese sonido triste y desgarrador. Una mujer que pasaba rumbo a la capilla juró haber visto una sombra parada frente a la casa de Teodora, alta, delgada, con el sombrero viejo de don Isidro. Dentro de la casa, Teodora despertó sobresaltada. Dijo después en una voz apenas audible que escuchó pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre la tierra. Luego, escuchó una voz: «Teodora, ¿por qué me olvidaste?». Ella creyó que estaba soñando, hasta que sintió el olor del mezcal y la brisa fría de un aliento conocido junto a su oído. Cuando los vecinos fueron a verla al amanecer, la puerta estaba cerrada con seguro por dentro. Golpearon una y otra vez, pero nadie contestó. Solo se oía un murmullo apagado, como si alguien rezara desde dentro. Así que tuvieron que romperlo. Y ahí estaba Teodora, sentada frente a una mesa improvisada con flores marchitas, una vela encendida y un plato de pan viejo. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y frente a ella, marcada sobre cera derretida, una huella descalza, pequeña y hundida, como si alguien recién salido del panteón hubiera estado allí. La autopsia nunca explicó su muerte. Dicen que fue un paro cardíaco, pero quienes la conocieron aseguran que fue don Isidro quien vino por ella, cansado de que lo olvidaran. Desde entonces, cada año, el 1 de noviembre, los vecinos colocan una vela blanca frente a la casa donde vivía Teodora. Dicen que si no lo hacen, se escuchan golpes en las puertas, pasos en el techo y un susurro que pregunta: ¿por qué me olvidaron? Algunos viajeros aseguran que al pasar por el camino viejo pueden ver justo antes del amanecer a una mujer de rebozo negro caminando detrás de un hombre con sombrero, ambos llevando una pequeña vela encendida. Y cuando la brisa sopla fuerte entre los árboles, parece escucharse una voz que repite: el muerto se lleva a quien lo olvida. La vela que se apaga sola. Desde tiempos prehispánicos, el fuego ha representado vida, protección y guía espiritual. En las celebraciones dedicadas a los muertos, la llama era vista como la luz que guía al alma de regreso al hogar. Cuando los españoles introdujeron las velas de cera y la simbología cristiana, el significado se fusionó. La luz representa el alma del difunto y mantenerla encendida significa mantener vivo su recuerdo. Por eso, cuando una vela se apaga sin viento, sin corriente de aire, sin causa visible, la gente cree que el alma no logró llegar, o peor aún, que algo oscuro, una presencia que no debía cruzar, la apagó intencionalmente. Dentro de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, las velas no son solo decoración. Cada una tiene un propósito y un significado. Las velas blancas guían a los niños fallecidos. Las velas moradas o negras ayudan a purificar las almas atormentadas. Y las velas rojas representan amor o sacrificio por los que partieron. Cuando una de ellas se apaga sola, se interpreta de distintas formas, dependiendo de quien las observe. Si es una vela dedicada a un familiar, se cree que el alma no quiso o no pudo regresar. Si es una vela del altar común, puede significar que un espíritu ajeno al hogar se acercó y alteró la energía. En otros casos, se dice que la llama fue robada por un alma en pena para alumbrar su camino en la oscuridad. Hay un momento clave en la noche del 1 al 2 de noviembre, justo entre las 2 y las 3 de la madrugada, la llamada hora del silencio. Durante ese lapso, muchas familias aseguran que una o más velas comienzan a titilar sin razón. Algunas se apagan por completo y a veces vuelven a encenderse solas por unos segundos. Los ancianos dicen que eso significa que el alma llegó, vio su altar y se marchó sin quedarse. En comunidades de Michoacán y Puebla, todavía se acostumbra a no tocar ni reemplazar una vela que se apagó sola,
creen que si las vuelves a encender, podrías llamar al espíritu equivocado o molestar al muerto que la apagó. En algunos relatos antiguos se habla del apagón de la luz como un mal presagio. Cuenta que cuando una vela se apaga sin causa, durante el velorio o la noche de los muertos, alguien del mismo hogar morirá antes del próximo año. Por eso, muchas familias velan las ofrendas toda la noche, rezando en silencio, mientras observan la estabilidad de las llamas. También existe la versión opuesta. Si la vela parpadea con fuerza o su llama se alarga en dirección a alguien, se dice que esa persona será la próxima en partir, porque el alma del difunto la está reconociendo. En Tlaxcala se cuenta una historia sobre una familia que cada año encendía 3 velas por sus difuntos. Una noche, una de ellas se apagó justo al sonar la medianoche, y el humo formó una figura humana que parecía acercarse a la puerta. Al día siguiente, el hijo menor enfermó gravemente y murió el 2 de noviembre. Desde entonces, los vecinos dicen que esa vela no debía haberse encendido nunca más, pues la muerte la había reclamado. En Oaxaca, se cuenta que algunas brujas antiguas usaban el soplo de las velas para poder comunicarse con los espíritus. Si una se apagaba sin razón, sabían que un alma pedía algo: perdón, descanso o simplemente compañía. Para evitar que la llama se apague de forma maligna, algunos pueblos conservan tradiciones ancestrales. Colocar un vaso de agua al lado de cada vela para equilibrar el fuego con el elemento contrario. Encender las velas con cerillos de madera, nunca encendedores, pues el fuego natural nace puro. Nunca dejar una vela sola. Si el fuego muere, debe acompañarse con una oración o un rezo por las almas olvidadas. La vela representa la conexión entre dos mundos, y cuando se apaga sola, puede ser una señal, una despedida o un aviso. Porque en la noche de los muertos, incluso una simple llama puede revelar quién todavía camina entre nosotros. El olor del muerto. Desde las culturas mesoamericanas, el olfato era considerado un canal espiritual. Los mexicas creían que las almas de los muertos seguían el aroma del copal y del cempasúchil para poder encontrar el camino de regreso al mundo de los vivos. El humo y el olor eran guías, pero también señales de presencia. Por eso, cuando alguien percibía un olor extraño, a tierra húmeda, a flor marchita o a cera vieja, sin ninguna fuente visible, se decía que un muerto estaba cerca. Ese aroma era su manera de anunciar su llegada o de pedir algo. Durante las noches del 1 y 2 de noviembre, muchas familias aseguran que, justo cuando el altar está listo, una fragancia súbita invade la casa. Un olor dulce, floral, mezclado con algo antiguo, como ropa guardada o incienso viejo. Eso, según la tradición, es el alma que regresa. Pero si el olor es distinto, si es pesado, frío o parecido al de la tierra recién removida, se interpreta como una señal de un espíritu que no pertenece al hogar, o incluso de un alma en pena que no logró encontrar su ofrenda. Algunos dicen que ese olor viaja con el viento, entrando por rejillas, abriendo puertas o despertando a los durmientes con un escalofrío. El olor a muerto no siempre se percibe igual. En distintas regiones del país tiene significados específicos. En Oaxaca y Chiapas, su aroma a flores y copal indica que el espíritu ha llegado en paz y está agradecido. En Veracruz, un olor a cera derretida o humo agrio significa que el alma no encuentra descanso. En el centro del país, si el olor aparece fuera de casa o sin altar cerca, se cree que una muerte se aproxima en esa familia. En algunas zonas rurales, cuando alguien dice "ya huele a muerto", no se refiere al aroma literal de la descomposición, sino una presencia invisible que se anuncia antes de manifestarse. Uno de los relatos más conocidos proviene del municipio de Mictla, Oaxaca. Durante la madrugada del 2 de noviembre, una mujer llamada Felipa Gutiérrez contó haber sentido un olor fuerte a tierra mojada dentro de su casa. Al salir al patio, vio que la tierra del altar
estaba removida, como si alguien hubiera caminado sobre ella. Horas después, recibió la noticia de que su hermano había muerto esa misma noche en otro pueblo. Otro testimonio proviene de Michoacán, donde una familia asegura que cada año, antes de que el reloj marque la medianoche del Día de Muertos, el olor del perfume favorito del abuelo invade toda la casa. El aroma dura apenas unos segundos, pero los hijos dicen que cuando eso ocurre, sienten un calor leve en el pecho, como si él los abrazara una vez más. Hay quienes afirman que el olor a muerto no siempre es amable. En algunos casos, anuncia la desgracia. Si alguien percibe ese olor fuera de las fechas de los fieles difuntos, o lo siente mientras duerme, puede ser señal de que un alma lo está llamando o pidiendo que lo acompañe. En los pueblos más antiguos de Puebla, aún se dice que si despiertas sobresaltado con un olor a cera o flores sin explicación, no debes salir de la cama ni mirar hacia las sombras, porque el espíritu podría confundirse con otro muerto y llevarte consigo. Algunos intentan explicarlo racionalmente. El cerebro asocia olores con recuerdos, y en fechas tan cargadas de simbolismo, el subconsciente recrea aromas familiares, pero los más devotos aseguran que no es ninguna imaginación. Los muertos no pueden hablar, pero sí pueden dejar su aroma, y a veces ese olor no pertenece a nadie que conozcas. Para protegerse del mal del muerto, se realizan pequeños rituales. Quemar copal o incienso al percibir el aroma para purificar el ambiente, rezar un Padre Nuestro y una oración de despedida, invitando al alma a marcharse en paz. No mencionar el nombre del difunto en voz alta mientras el olor persista, porque podría tomarlo como una invitación. El olor del muerto es, en esencia, el lenguaje del recuerdo, una señal invisible de que algo o alguien ha cruzado el umbral, un aroma que no se ve, que no se toca, pero que marca el aire con la presencia de lo eterno. Así que, cuando en la noche del 2 de noviembre el aire cambie de pronto y sientas un olor que no estaba ahí antes, no te alarmes. Solo recuerda, alguien ha venido a visitarte. El pan que no se come. Esta creencia proviene del México prehispánico, cuando los pueblos indígenas ofrendaban alimentos a los difuntos con el fin de nutrir su espíritu en el tránsito hacia el Mictlán o el inframundo. Creían que la esencia de la comida era absorbida por el alma durante la visita, dejando el alimento vacío de energía vital. Esa idea sobrevivió del sincretismo católico. Cuando los españoles introdujeron el pan de muerto, se mantuvo la costumbre de no comer lo que se deja en el altar después del Día de Muertos. Así nació la advertencia: quien come del pan de los muertos, come la sombra de la muerte. El pan de muerto no es un pan cualquiera. Sus formas tienen un significado profundo. La forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte. Las canillas o tiras cruzadas simbolizan los huesos del difunto, y la bolita central representa el cráneo o el corazón de la persona fallecida. Cada pieza se coloca en el altar para que el alma pruebe su esencia durante la visita nocturna. Por eso, al amanecer del 3 de noviembre, el pan, aunque intacto, ya no pertenece al mundo de los vivos. En comunidades de Michoacán, Puebla y Oaxaca, se cree que comer los alimentos del altar antes de retirarlos o sin rezar una oración es una falta de respeto a los muertos. Los ancianos dicen que la comida queda vacía o muerta o robada de su alma. Quien la come puede sufrir pesadillas intensas con difuntos, enfermedades repentinas o incluso es llamado una serie de coincidencias que llevan a la persona a morir poco después. En algunos pueblos mixtecos se repite un dicho antiguo: el que come del altar sueña con la tumba. Hay familias que aseguran haber sentido un cambio en la comida del altar. El pan se endurece más rápido, el azúcar se toma amarga y el aroma dulce se vuelve pesado, casi rancio. Dicen que es el signo de que el alma realmente vino a comer. También hay una variante más siniestra. Si un vivo, por hambre o descuido, come del pan antes de que los muertos se hayan ido, es decir, antes del amanecer del 3 de noviembre,
El espíritu ofendido lo visita entre sueños para reclamar su alimento. En esos sueños, la persona ve una mesa oscura, un altar vacío y una sombra que susurra: «Me robaste lo mío». Esta historia fue registrada en el año de 1974 por un investigador cultural en un pueblo de la Sierra Sur de Oaxaca. Una mujer llamada Rosa Méndez, conocida por ser muy devota, preparó cada año un altar enorme para sus padres difuntos. Colocaba pan, frutas, atole y velas nuevas, pero aquel año, su sobrina Marina, de apenas 12 años, no pudo resistirse al olor del pan recién horneado. Mientras la familia dormía, tomó un pedazo del altar y lo comió a escondidas. Dijo después que el pan sabía raro, como a humedad y a flores secas. Esa noche, Marina despertó llorando. Aseguró haber visto entre sueños una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto de tierra, que le decía: «Eso no era para ti, niña. Devuélveme lo que me quitaste». Al día siguiente, Marina amaneció con fiebre alta y no pudo hablar durante 3 días. La familia llevó a bendecir el altar y quemó el resto del pan entre rezos. Desde entonces, cada 2 de noviembre, cuenta que el aroma del pan recién hecho invade la casa de Rosa por unos minutos, aunque nadie vuelva a hornear. Para evitar el mal presagio, los viejos recomiendan no probar los alimentos del altar hasta después del amanecer del 3 de noviembre, rezar una oración de despedida antes de retirar la comida. Si alguien comió del altar por error, debe ofrecer una nueva pieza de pan o una vela blanca al alma ofendida. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, tirar el pan del altar a la basura, porque eso equivale a desechar un cuerpo. El pan de muerto no es solo un símbolo de tradición, es una ofrenda viva, un vínculo entre mundos, y aunque parezca tentador probarlo, recuerda, esa suavidad, ese aroma dulce y familiar, ya no pertenecen a este mundo, porque en la noche de muertos, incluso un simple bocado podría tener un sabor del más allá. El camino de Cempasúchil, la ruta de los muertos. El cempasúchil, o Tagetes erecta, es conocido desde tiempos prehispánicos como la flor de los 20 pétalos, por su nombre náhuatl, Cempewali, 20, Xochitl, flor. Para los mexicas, esta flor guiaba a las almas gracias a su intenso olor y a su aroma penetrante. Creían que su resplandor contenía la luz del sol, símbolo del dios Tonatiuh, quien acompañaba a los muertos en su tránsito hacia el Mictlán. Por eso, en los rituales funerarios antiguos, los caminos de pétalos eran rutas sagradas que conectaban el hogar con el inframundo. Con la llegada del catolicismo, el simbolismo se adaptó. El camino se convirtió en una invitación para que las almas se encuentren en su altar durante la noche del 1 al 2 de noviembre. Cada pétalo de cempasúchil representa una huella del difunto. El camino se coloca desde la puerta de la casa hasta el altar, o desde la calle hasta la tumba, para que el alma vea el recorrido. Según las creencias más antiguas, los muertos no caminaban con los vivos. Ellos siguen la energía luminosa y el olor de la flor. Por eso, si el camino se interrumpe, el alma puede perderse entre los mundos y no llegar a su ofrenda. En algunos pueblos del Valle de México, se dice que los pétalos son como brasas encendidas que solo los muertos pueden ver. Existe una frase popular que lo resume así: el vivo ve las flores, el muerto ve fuego. Aunque el camino de cempasúchil es un símbolo de bienvenida, también encierra un significado oscuro. Una vez que se traza, no debe cruzarse ni romperse. Se cree que si alguien pisa o barre el camino antes del amanecer del 3 de noviembre, puede interrumpir el regreso del alma, o peor aún, atraerla hacia sí mismo. En regiones de Puebla y Guerrero, los ancianos advierten: si cruzas el camino, te llevas al muerto contigo. Algunos aseguran haber visto cómo el viento se levanta repentinamente cuando alguien cruza el camino sin respeto, o cómo las velas parpadean hasta apagarse, como si la flor se negara a guiar. El olor de cempasúchil también tiene un papel esencial. Los pueblos mixtecos creían que su fragancia abre las puertas del Mictlán durante una sola noche al año. Por eso los pétalos no solo guían, purifican el aire, marcando el límite entre el mundo de los vivos
y el de los muertos. Una creencia popular dice, si hueles demasiado al cempasúchil, al anochecer del 1 de noviembre, podrías respirar el alma de un difunto que aún busca su altar. Esa persona puede sufrir mareos, fiebre o sueños confusos, como si el muerto tratara de comunicarse a través del aroma. En Michoacán, los purépechas colocan los pétalos desde el panteón hasta el hogar, formando un camino de varios metros, iluminado de velas, diciendo que las almas de los niños corren sobre él, como si jugaran con la luz. En Oaxaca, el camino se acompaña con cruces de cal blanca para proteger la ruta. Si la cruz se borra antes del amanecer, se interpreta como señal de que el alma no quiso marcharse. Y en Yucatán, donde el cempasúchil se mezcla con la flor de Expujuc, los mayas afirman que si el camino se marchita demasiado rápido, el muerto está triste o no recibió su ofrenda. En el año de 1981, en el pueblo de Tochimilco, Puebla, una familia colocó un hermoso camino de cempasúchil para poder recibir el alma de un joven llamado Andrés, fallecido trágicamente en un accidente de autobús. El camino iba desde el portón de la calle hasta el altar principal, con velas en cada esquina. Al amanecer del 3 de noviembre, la madre salió a retirar los pétalos, pero notó algo extraño. El camino seguía fresco, como si las flores no se hubieran marchitado. Ni el viento ni la humedad lo habían tocado. Los vecinos lo tomaron como una bendición, pero esa misma noche, una tía que dormía en la casa soñó con Andrés. Lo vio de pie junto al altar, sonriente, pero con la piel pálida y los ojos vacíos. Este se acercó y le dijo en voz baja: «No sigas mi camino, tía, porque el mío no tiene regreso». A la mañana siguiente, el camino aún seguía intacto. Fue entonces cuando un perro de la familia comenzó a ladrar hacia la puerta y huyó del patio sin motivo aparente. Los pétalos empezaron a secarse recién esa tarde, justo cuando la madre decidió rezar un rosario de despedida. Desde entonces, cada día de muertos, las flores que ella coloca siempre tardan un día más en marchitarse. El camino de cempasúchil es más que una guía luminosa, es una línea entre mundos, un sendero que solo debe recorrerse con respeto, porque si el cempasúchil marca el regreso de las almas, también podría marcar el tuyo, si te atreves a seguirlo de noche. Donde el olor de la flor es más fuerte, ahí camina el que ya no respira. Las mariposas negras, las almas que regresan. En la época prehispánica, los mexicas creían que las mariposas estaban directamente ligadas al alma. De hecho, su palabra náhuatl, papaloatl, significa mucho más que mariposa. Era la representación del espíritu que viaja entre mundos. Las mariposas de colores brillantes representan a las almas puras y alegres, especialmente a las que morían jóvenes o en combate. Pero las mariposas oscuras, especialmente las negras, eran vistas como las almas que no descansan, o como las mensajeras de muerte inminente. Entre los mexicas existía la figura de Ixpapaloc, la mariposa de obsidiana, una deidad temida, una mujer alada con cuchillos en lugar de plumas, que vivía en el Tomohuacán, el paraíso de los niños muertos. Su presencia significaba transformación, pero también advertencia. Alguien cercano sería llamado al más allá. Durante el Día de Muertos, las mariposas negras simbolizan el alma que aún no encuentra en su camino. Según la creencia, si una de ellas entra a una casa durante las noches del 1 o 2 de noviembre, no deben ser espantadas ni ser tocadas, porque puede tratarse del espíritu de un familiar que regresa. Sin embargo, si la mariposa vuela hacia una persona en específico, o se posa sobre una vela o una fotografía del altar, se interpreta como un aviso. Pronto se uniría a los muertos. Las mariposas negras son criaturas de hábitos nocturnos, principalmente polillas grandes, como la Scalapa adorata, conocida popularmente como la mariposa de la muerte. En el folclore rural mexicano, se dice que estas mariposas se alimentan del alma de los moribundos, no físicamente, sino enérgicamente. Aparecen en las casas donde hay un enfermo grave, revolotean cerca de las ventanas o se posan sobre las puertas, como si esperaran a alguien. En algunos pueblos oaxaqueños se cree que cuando una mariposa negra choca contra una lámpara o una vela, una vida se apaga esa misma noche. Y si entra por la ventana, justo cuando suena un rezo o una campana fúnebre,
es el alma que ha venido por su reemplazo. Una tradición más positiva, aunque igual de inquietante, viene del estado de Michoacán, donde las mariposas monarca llegan cada año entre finales de octubre y principios de noviembre. Los purépechas creían que cada monarca era el alma de un difunto que regresaba a visitar su hogar. Por eso, en esa región, la llegada de miles de mariposas naranja anuncia el inicio del Día de Muertos. Por eso los ancianos advierten algo curioso. Entre todas esas mariposas doradas, si aparece una negra, es señal de que un alma dolida viaja entre ellas. Dicen que esa mariposa no vuela en grupo, sino que se queda cerca de las casas o de los cementerios, buscando algo que no puede encontrar. En distintas regiones del país existen advertencias en torno a ellas. En Guerrero y Veracruz, si una mariposa entra a tu casa, alguien cercano morirá pronto, a menos que se le rece un Padre Nuestro. En Chiapas, se cree que son las brujas transformadas que visitan de noche. Si una de ellas se posa en tu pecho mientras duermes, te roba el aliento. En Oaxaca, si una mariposa negra revolotea sobre un altar, significa que el alma del difunto aún tiene algo pendiente y no puede partir. Y en Yucatán, se les llama bruja negra, y se dice que solo entran en las casas donde hay tristeza y miedo, porque se alimentan de la energía emocional de los vivos. En noviembre de 1992, en un pequeño poblado de Veracruz, llamado San Rafael, falleció una anciana conocida como Doña Mercedes, muy querida por todos. Esa noche, durante el velorio, mientras la familia rezaba el rosario, una mariposa negra enorme entró por la ventana abierta y comenzó a girar entre círculos sobre el féretro. Los representantes se quedaron en silencio. La mariposa se posó justo sobre el pecho de la difunta y el aire del cuarto se volvió frío. Una nieta intentó espantarla con un abanico, pero una tía la detuvo diciendo: «No la toques, es su alma despidiéndose». Durante toda la noche, el insecto permaneció ahí, inmóvil, hasta que al amanecer voló hacia la puerta y desapareció. Días después, el hijo menor de Doña Mercedes contó que esa misma mariposa había aparecido en su casa, revoloteando sobre su cama. Murió repentinamente de un infarto esa misma semana. Desde entonces, los pobladores aseguran que cuando una mariposa negra entra en una casa durante los rezos de difuntos, es porque un alma aún no ha terminado su viaje. Las mariposas negras son más que simples criaturas de la noche. Representan el puente entre la vida y la muerte, el tránsito del alma y el recordatorio de que el fin puede estar más cerca de lo que creemos. Y aunque muchos los espantan, otros prefieren dejar la ventana abierta, por si acaso una de ellas viene a saludar por última vez. Cuando la mariposa oscura toca tu puerta, no la espantes, porque tal vez solo vino a recordarte que pronto volarás tú también. La hora del regreso, cuando los muertos caminan. En la tradición popular mexicana, se cree que las almas regresan entre medianoche y las 3 de la madrugada del 1 y 2 de noviembre. Ese lapso es conocido como la hora del regreso o la hora de los muertos. Durante ese tiempo, la frontera entre los mundos se debilita y los difuntos pueden caminar nuevamente entre los vivos para viajar a sus hogares, seguir el aroma de las ofrendas y sentir por unas horas lo que alguna vez fue la vida. Antiguamente los pueblos náhuatl marcaban ese momento con el sonido de los caracoles o campanas para poder guiar a las almas hasta los altares. Decían que cuando el aire se vuelve más denso y el silencio domina las calles, es porque ya están aquí. De acuerdo con la tradición más extendida, el 31 de octubre a medianoche llegan las almas de los niños, es decir, los angelitos. El 1 de noviembre a medianoche comienzan a regresar las almas de los adultos. El 2 de noviembre, al amanecer, los muertos deben partir antes del primer canto del gallo o antes de que salga el sol. Entre las 2 a.m. y 3 a.m. se considera el punto más sensible, el instante en que la energía del más allá se hace más fuerte. Por eso, muchos creyentes evitan permanecer despiertos o solos a esa hora, temiendo escuchar pasos, murmullos o sentir presencia cerca del altar. El regreso de las almas no se percibe con los ojos, sino con los sentidos. Durante esa hora, el ambiente cambia,
El viento se detiene, los perros dejan de ladrar y el aroma de las velas y las flores parece intensificarse. Algunos aseguran que el aire se vuelve más frío, pero no desagradable, como si alguien invisible pasara al lado de ellos. Las personas mayores dicen que si una vela parpadea, una sombra pasa detrás del altar o una fotografía se mueve ligeramente, es señal de que el alma ya llegó, pero hay una advertencia. Si durante esa hora se pronuncian palabras irrespetuosas o si alguien se burla de las ofrendas, el alma puede manifestarse de forma violenta, dejando un olor agrio, rompiendo objetos o incluso apareciendo en sueños para reprender al ofensor. No todas las almas llegan con paz, las que murieron con odio, las que fueron olvidadas o las que no tienen altar vagan sin rumbo durante la hora del regreso. Se dice que caminan por los caminos solitarios, por los cementerios o incluso entre las calles del pueblo, buscando una luz o una oración que la recuerde. En algunos pueblos oaxaqueños y michoacanos, se dice que si alguien escucha su nombre susurrado entre las 12 y las 3 de la madrugada, no debe voltear, porque quien lo llama podría no ser humano, y si respondes y el muerto te ve, te llevará con él. Durante la hora de regreso, las personas suelen notar que las velas se apagan solas, aunque no haya viento, sombras que se reflejan en las paredes o los espejos, ruidos suaves, como pasos, portazos o el sonido de un plato moviéndose en el altar, aromas repentinos como el perfume del difunto, el humo de copal o el olor del cempasúchil más intenso. Los abuelos aseguran que si una vela se enciende de nuevo o si el humo del copal forma una figura humana, el alma está ahí, observando. En 1988, una familia de Morelia preparó su altar para el abuelo don Ramón, fallecido ese mismo año, colocando su retrato, su sombrero y su café preferido. A medianoche del 2 de noviembre, mientras todos dormían, 3 campanadas suaves resonaron en la sala. Aunque no había reloj, ni campana alguna, el hijo mayor se levantó y vio que la vela del altar se había apagado. Al acercarse, sintió un aroma fuerte a tabaco, el mismo que usaba su padre, y una corriente de aire frío pasó a su lado. Pensó que era el viento, hasta que vio el café. Tenía burbujas en la superficie, como si alguien acabara de soplarlo. A las 3:05 a.m., el perro comenzó a ladrar hacia la puerta, y luego se escondió debajo de la mesa. Cuando amaneció, el altar estaba perfectamente en orden, pero la fotografía del abuelo se había caído de espaldas. Desde entonces, la familia asegura que cada año, exactamente a las 3 campanadas de medianoche, la vela parpadea y el café comienza a humear solo. En muchas regiones del país se dice que nadie debe permanecer frente al altar justo a las 3 a.m. Esa hora se considera el momento en que los vivos deben retirarse, para que los muertos puedan comer en paz. Mirar directamente al altar en ese instante podría permitir que el alma te mire también, y si te reconoce, podría llevarse una parte de ti. Cuando el reloj marca las 3 y el silencio cubra la casa, no estás solo, estás siendo visitado. La hora de regreso no es solo una superstición, es el instante en que la vida y la muerte se rozan, un suspiro compartido entre dos mundos. Algunos lo celebran con fe, otros lo temen en silencio, pero todos saben que cuando el reloj marca la medianoche, todas las almas caminan entre nosotros. Y si el aire se enfría de repente, si una vela titila sin razón, guarda silencio, porque tal vez, justo detrás de ti, alguien acaba de volver. Los espejos cubiertos, el reflejo de la muerte. La costumbre de cubrir los espejos durante los días de los muertos o en los velorios tiene raíces antiguas que mezclan tradiciones europeas, indígenas y espiritistas. Durante el periodo colonial, los españoles trajeron la idea de que el alma del difunto podía quedar atrapada en los reflejos, una creencia que provenía de supersticiones medievales. En México, esta práctica se fusionó con la visión indígena del espejo como un objeto sagrado que revela verdades ocultas y servía como medio para comunicarse con los espíritus. Para los pueblos prehispánicos, el espejo
era una puerta hacia otros planos, vinculado al dios Tezcatlipoca, el espejo humeante, quien podía mostrar tanto el pasado como el destino. Por eso, cuando alguien moría, cubrir el espejo era cerrar el paso del alma, evitar que se extraviaran los reflejos o que regresara acompañada de algo más oscuro. Los espejos reflejan la luz y la luz representa el alma. Por eso en muchos pueblos se cree que si un alma recién fallecida se mira accidentalmente en un espejo, puede quedar atrapada dentro de él, condenada a repetir su imagen por la eternidad. Durante los días de muertos, los altares se llenan de luz, velas, copal y flores, y los espíritus caminan entre los vivos. En ese tiempo, los espejos se cubren con telas negras o velos blancos, para que las almas no se confundan entre ellos, los vivos no vean reflejos que no pertenecen a este mundo, y se impida que una entidad errante use el reflejo para manifestarse. Cuando el espejo se queda descubierto, el muerto puede mirarte desde el otro lado. Algunas versiones populares aseguran que los espejos descubiertos atraen a los muertos que no tienen altar ni velas. Estos espíritus vagabundos buscan su reflejo para anclarse a un lugar, y una vez que lo consiguen, no se van tan fácilmente. Por eso hay familias que guardan los espejos en el patio o los cubren con cruces de ceniza, temiendo que el reflejo revele algo más que un rostro. En comunidades rurales de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, se dice que si alguien se mira accidentalmente en un espejo durante el Día de Muertos, su reflejo puede moverse con un ligero retraso, y si eso ocurre, significa que la muerte ya lo reconoció. Durante el auge del espiritismo en México, se popularizó la idea de que los espejos son portales naturales. Los médiums afirmaban que, durante los días en que el velo entre mundos se adelgaza, la energía del más allá se refleja con más fuerza. Por eso, cubrir los espejos no solo protegía a los vivos, sino que respetaba el paso de los muertos, impidiendo interferencias o visiones indeseadas. Hay quienes creen que si uno reza frente a un espejo sin cubrir durante la medianoche del 2 de noviembre, podría ver una silueta detrás de su reflejo, una sombra que no imita los movimientos del cuerpo, sino que observa desde el fondo del cristal. En el año de 1976, una familia del barrio de Coyoacán velaba a un anciano llamado Don Héctor, muy querido por sus vecinos. En la casa había un gran espejo de cuerpo completo, heredado de generaciones pasadas, que solía estar en el pasillo principal. La abuela pidió cubrirlo, pero el yerno, sin creer en supersticiones, se negó. Los muertos no salen por los espejos, salen por la puerta. Durante la madrugada, mientras todos dormían, una de las velas se apagó sola. La esposa del difunto despertó al sentir un frío intenso y vio algo en el pasillo. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado frente a él. Al acercarse, notó algo imposible, una huella de una mano en el vidrio, pero del lado interior del marco. Desde entonces, el espejo comenzó a reflejar figuras borrosas al anochecer. Una noche, el yerno, que se burló de la costumbre, despertó sobresaltado, jurando haber visto el rostro de don Héctor mirándolo desde el reflejo. Al amanecer siguiente, cubrieron el espejo con un paño negro y lo guardaron en el ático. Hasta el día de hoy, los descendientes aseguran que nadie ha vuelto a destaparlo, y cuando lo intentaron mover, años después, el cristal tenía una marca parecida a un rostro, visible solo cuando cae la luz de las velas. Durante el Día de Muertos, no te mires en un espejo entre medianoche y las 3 a.m. Esa es la hora en que las almas cruzan los reflejos. Si escuchas ruido o ves una sombra cerca de un espejo cubierto, no levantes la tela. Dicen que quien lo hace ve su propio rostro, pero muerto. En los velorios se cubren los espejos hasta después del entierro, para evitar que el alma del difunto regrese al lugar donde fue velada. Y algunos rezadores colocan un rosario o una cruz de palma sobre la tela para cerrar el paso del reflejo. Los espejos son mucho más que un objeto decorativo. Son ojos entre mundos, superficies que recuerdan y devuelven lo que miran. Por eso, las almas vuelven. Los más sabios prefieren taparlos, porque nunca se sabe quién
o que podría mirarlo desde el otro lado. Así que, cubre el espejo cuando suenen las campanas, porque si el muerto te ve reflejado, quizá decida quedarse contigo. El Día de Muertos no es solo una celebración, es un recordatorio de que la línea entre los vivos y los muertos nunca desaparece del todo. Detrás de las flores, las ofrendas y las risas existen creencias que susurran una verdad más antigua que el tiempo. Los muertos nunca se van por completo, solo esperan a ser recordadas. Así que, esta noche, cuando mires una vela, una mariposa o el reflejo de un espejo, pregúntate si realmente estás solo. Esto es Phantomix, donde mezclamos sombras, misterios y secretos del más allá. Gracias por escuchar.